Buenos días, nuestro grupo está conformado por Ana Sofía Sindúa Álvarez, Laura Beatriz Vargas Atencia y por quien les habla Laura Valentina Benavides Machado. En el video de hoy les vamos a hablar sobre la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles. El desempeño sobre el que vamos a trabajar es: explico las transformaciones de energía mecánica en energía térmica. Y el propósito de este video es explicar las diferencias entre las leyes de Gay-Lussac, Boyle y Charles, para así poder determinar en cuál escenario es más favorable el uso de una ley. Así que, comencemos. Bueno, veamos cómo están nuestros conocimientos previos con esta pequeña pregunta a saber. En una práctica de laboratorio de grado décimo, el estudiante Luis tiene un gas con un volumen de 127 centímetros cúbicos a una temperatura de 32 grados centígrados, a lo que su maestro le pide que calcule cuál será el volumen del gas si le eleva la temperatura a 50 grados centígrados, conociendo que la presión se mantiene constante. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las leyes de gases deberá utilizar Luis para solucionar este problema? A. La de Gay-Lussac. B. La de Charles. C. La ley de Avogadro. D. La ley de Boyle. Si necesitan tiempo para encontrar la respuesta, puedes pausar el video y tomar el tiempo que necesites. Al finalizar el video, te diré la solución a esta pregunta, así que continuemos. A continuación les explicaré los fundamentos epistemológicos de estas leyes. Empezamos en 1662, cuando la ley de Boyle fue formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle, y que en unos años más tarde, en 1676, el físico y botánico francés Edme Mariotte llegaría a la misma conclusión de Boyle, que afirma que existe una relación entre el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Ahora pasemos a 1783, con la ley de Charles. Charles desarrolló su invento consiguiendo elevar un globo con aire caliente en su interior. Para esto, él utilizó una bolsa de seda recubierta con goma para que el gas no se escapara. Luego, el 27 de agosto de 1783, el globo logró elevarse unos 900 metros y volar durante 45 minutos para aterrizar a 24 kilómetros de distancia. Un dato curioso de esto es que cuando el globo aterrizó, los campesinos asustados pensaron que era una especie de monstruo del cielo y destruyeron el aparato. Tras el éxito logrado del invento, el rey Luis le cedió en el Louvre el espacio y los medios necesarios para instalar un laboratorio, donde estudió la dilatabilidad de los gases y enunció la ley que lleva su nombre, según la cual a presión constante el volumen de un gas perfecto es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Los resultados de esto se publicaron en 1802 y fueron conocidos como ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, en 1800 esta ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac y la ley fue publicada primero por Louis Joseph Gay-Lussac en 1802. Pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, lo que lo condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. La relación había sido anticipada anteriormente en los trabajos de Guillermo Amons en 1702. La ley de Gay-Lussac nos dice que, dependiendo del volumen que exista de manera constante, la presión de un gas será directamente proporcional a la temperatura. Ahora pasemos a los fundamentos teóricos. Primero yo hablaré sobre la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Y la ecuación que representa lo anterior es presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Pero, ¿por qué ocurre esto? Es realmente muy simple. Al aumentar el volumen del gas, las partículas de este van a tardar mucho más tiempo en llegar a las paredes de su recipiente. Por lo tanto, estas partículas van a chocar menos veces por unidad de tiempo contra ellas, lo cual significa que la presión será menor debido a que esta representa la frecuencia de choque de las partículas del gas contra las paredes del recipiente. Entonces podemos concluir que si la presión del gas aumenta, el volumen de este va a disminuir y lo mismo viceversa. Ahora veamos la ley de Gay-Lussac, que nos dice que a volumen constante,
la presión de una masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Es decir, si la temperatura del gas aumenta, la presión también aumentará, y que si la temperatura disminuye, su presión también disminuirá. La ecuación que representa esta ley es: presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y por último veremos la ley de Charles, que dice que cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Es decir que, si aumentamos la temperatura del gas, el volumen también va a aumentar, y que cuando la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. Todo esto sucede cuando la presión del gas es constante. La ecuación que representa esta ley es: volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora pongamos en práctica lo que acabamos de aprender con este problema de aplicación que dice: los estudiantes de grado décimo van a realizar distintos experimentos de laboratorio para poner en práctica las leyes de Boyle, Gay-Lussac y Charles. Para llevar a cabo esto, deciden solucionar los siguientes ejercicios. 1. Los estudiantes tienen oxígeno encerrado en un matraz a 30 grados centígrados y con una presión de 8,25 atmósferas. ¿Qué presión habrá en el matraz si lo calientan hasta 335 grados centígrados? 2. Los estudiantes tienen un gas con un volumen de 2,75 litros dentro de un recipiente que ejerce una presión de 200 pascales. Luego pasan el gas a otro recipiente que ejerce una presión de 178 pascales. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas, teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene constante? 3. Uno de los estudiantes tiene un gas con un volumen de 3 litros a una temperatura de 35 grados centígrados y desea aumentar su temperatura a 50 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Ahora que ya conocemos el problema, continuemos con sus respectivas soluciones. Para llevar a cabo la solución del primer punto, primero debemos recolectar los datos que nos dan. Entonces tenemos que la temperatura 1 es de 30 grados Celsius, la temperatura 2 es de 335 grados Celsius, la presión 1 es de 8,25 atmósferas y por último nos piden calcular el valor de la presión 2. A partir de estas variables y del enunciado podemos determinar que la ley que mejor se acomoda a nuestro problema es la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y temperatura. Y como ya sabemos, su ecuación es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Antes de usar esta ley debemos cambiar los grados Celsius a grados Kelvin, porque esta es la unidad base de temperatura termodinámica que está establecida en el Sistema Internacional de Unidades. La ecuación que utilizaremos para convertir de grados Celsius a Kelvin es grados Celsius más 273,25 es igual a los grados Kelvin. Primero cambiemos la temperatura 1. Reemplazamos en la ecuación, realizamos la suma y obtenemos que el valor de 30 grados Celsius en Kelvin es de 303,25 grados. Ahora realizaremos lo mismo con la temperatura 2. Reemplazamos en la ecuación, realizamos la suma y obtenemos que el valor de 335 grados Celsius en Kelvin son 608,25 grados. Ahora que ya tenemos todos nuestros valores acomodados, podemos usar la ley de Gay-Lussac. Reemplazamos en la ecuación de la ley con nuestros valores y obtenemos que la presión 1, que es 8,25 atmósferas sobre la temperatura 1, que son 303,25 grados Kelvin, es igual a la presión 2, que desconocemos, sobre la temperatura 2, que es 608,25 grados Kelvin. Ahora lo que debemos hacer es despejar la P2 para hallarla, de tal forma que la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar así como lo vemos en pantalla. Ahora cancelamos las unidades de temperatura para que solo nos quede la unidad de la presión, que en este caso será atmósferas. Una vez hecho esto, podemos resolver la multiplicación y nos quedaría que 5018,0625
dividido en 303,25 es igual a la presión 2. Resolvemos esta división y obtenemos que el valor de la presión 2 es de 16,54 atmósferas. Entonces, solución. En conclusión, la presión del matraz al calentarse a 335 grados centígrados será de 16,54 atmósferas. Ahora continuemos con la solución del punto 2. Iniciamos colocando los valores que nos dan en el problema, que son: presión 1 es de 200 pascales, la presión 2 es de 178 pascales, el volumen 1 es de 2,75 litros y el valor que nos piden calcular es el volumen 2. Ya con estos valores y teniendo en cuenta el problema, podemos identificar que la ley que mejor ayuda para la solución de este es la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen. La ecuación de esta ley es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ponemos nuestra ecuación de Boyle por aquí y reemplazamos con nuestros valores, de tal forma que obtenemos que la presión 1 es de 200 pascales por el volumen 1, que es 2,75 litros, es igual a la presión 2, que es 178 pascales, por el volumen 2, que es el valor que desconocemos. Ahora lo que se debe hacer es despejar para hallar el volumen 2, de tal forma que la presión 2 que está multiplicando pasa a dividir, tal cual como se muestra en la pantalla. Ahora debemos cancelar las unidades de presión para que el valor que obtengamos sea en volumen de litros. Continuamos ahora resolviendo la multiplicación para que nos quede algo como esto. 550 dividido sobre 178 es igual al volumen 2. Se resuelve la división y obtenemos que el volumen 2 es de 3,08 litros. Solución. En conclusión, el nuevo volumen del gas es de 3,08 litros. Para la solución del tercer y último punto, primero debemos recolectar los datos que nos dan. Entonces tenemos que la temperatura 1 es 35 grados Celsius, la temperatura 2 es de 50 grados Celsius y que su volumen 1 es 3 litros. Y por último, nos piden calcular el valor del volumen 2. A partir de esas variables y el enunciado, podemos determinar que la ley que mejor se acomoda a nuestro problema es... Muy bien, la ley de Charles, ya que es la que relaciona el volumen y la temperatura, así de sencillo. Y como ya sabemos su ecuación es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Antes de usar esta ley debemos cambiar los grados Celsius a grados Kelvin, porque como ya dijimos antes, esta es la unidad base de temperatura termodinámica del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la ecuación que utilizaremos para convertir de grados Celsius a Kelvin es grados Celsius más 273,25 da grados Kelvin. Primero cambiemos la temperatura 1, reemplazamos en la ecuación, realizamos la suma y obtenemos que el valor de 35 grados centígrados el Kelvin es 308,25 grados. Ahora realizaremos lo mismo con la temperatura 2. Reemplazamos la ecuación, realizamos la suma y obtenemos que el valor de 50 grados centígrados en Kelvin son 323,25 grados. Ahora que ya tenemos todos nuestros valores acomodados, podemos usar la ley de Charles. Reemplazamos en la ecuación de la ley con nuestros valores y obtenemos que el volumen 1, que es 3 litros, sobre la temperatura 1, que son 303,25 grados Kelvin, es igual al volumen 2, que desconocemos, sobre la temperatura 2, que es 608,25 grados Kelvin. Ahora, lo que debemos hacer es despejar el valor 2 para hallarlo, de tal forma que la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, así como vemos en la pantalla. Ahora cancelamos las unidades de la temperatura para que solo nos quede la unidad de volumen, que en este caso será litros. Una vez hecho esto, resolvemos la multiplicación y nos quedaría que 969,75 dividido sobre 308,25 es igual al volumen 2. Resolvemos esta división y obtenemos que valor del volumen 2 es de 3,14 litros.
Y la solución a este problema 3 en conclusión sería que el volumen del gas es 3,14 litros al aumentar la temperatura a 50 grados centígrados. Y con esto finalizamos la solución al problema de aplicación. Para finalizar este video, daremos la solución a la pregunta saber que decía: en una práctica de laboratorio de grado décimo, el estudiante Luis tiene un gas con un volumen de 127 centímetros cúbicos, a una temperatura de 32 grados centígrados, a lo que su maestro le pide que calcule cuál será el volumen del gas si se eleva la temperatura a 50 grados centígrados, conociendo que la presión se mantiene constante. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las leyes de gases deberá utilizar Luis para solucionar este problema? A. Ley de Gay-Lussac, B. Ley de Charles, C. Ley de Avogadro o D. Ley de Boyle. La respuesta correcta es la B, la ley de Charles, porque como ya hemos explicado anteriormente, la ley de Charles es la única ley de gases que relaciona la temperatura y volumen de un gas. Además, por medio de su ecuación podemos calcular el volumen o temperatura del gas a partir de su volumen inicial y final junto con su temperatura inicial o final, siempre y cuando el gas tenga una presión constante. La parte del enunciado donde nos mencionan que la presión se mantiene constante es la clave para hallar la solución. Pero seguro te preguntarás por qué las otras respuestas no son correctas. Pues es muy simple. Si se intenta solucionar el ejercicio por medio de ley de Gay-Lussac, esta nos dice que a volumen constante la presión de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura. Con esta ley solo podemos usar los valores de presión y temperatura. Si nos devolvemos al enunciado de la pregunta, nos podemos fijar que en ningún lado nos dan valores de presión, solo nos dicen que es constante. Por ende, ya no podemos usar esta ley. Pero, ¿qué pasa si ahora lo intentamos solucionar con la ley de Avogadro? Esta ley usa la relación entre el volumen y la cantidad de moléculas que hay en el gas, y en el enunciado de la pregunta nunca nos hablan de la cantidad de moléculas del gas, es decir, que esta ley tampoco nos serviría para la solución. Y por último, tenemos a la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando únicamente la temperatura es constante. Es decir, que para solucionar esta ley debemos usar valores de presión y temperatura. Y en el enunciado de la pregunta no hay valores de presión, solo nos dicen que es constante. Y por esto es que la opción correcta es la B. Y por último, acá tenemos las citas bibliográficas que tuvimos en cuenta para extraer la información de todas las diapositivas que viste anteriormente. Esperamos que este video haya servido de ayuda para que puedas comprender de manera más didáctica las leyes de Gay-Lussac, Boyle y Charles. Gracias por ver.